Dios me les bendiga en esta mañana preciosa. Estamos más aquí con un video más y este video se llama Palabra de vida eterna, palabra de vida eterna. Lo que Jesús le estaba hablando a esta gente, a los judíos, era palabra de vida eterna. Y ellos, dice que muchos de sus discípulos no creían. Muchos de sus discípulos solamente lo seguían por los milagros que hacía, porque les daba de comer. Y eso es lo más triste que vamos a ver aquí en esta escritura, que ellos no lo seguían porque Él era el Cristo. Y en los tiempos de ahora también vemos gente que está en la iglesia y que sigue a Jesús, pero lo sigue con un propósito de que ellos quieren algo, quieren sacar provecho de Jesús. Muchos piensan que llegar a la iglesia se van a hacer ricos, van a tener todas las riquezas que no pudieron alcanzar sin Jesús. Y no es así, no es así. Cuando venimos a Cristo, vamos a sufrir por la palabra, vamos a pasar persecución porque la gente no va a creer y nos van a odiar. Nuestra familia se va a apartar de nosotros y pues, si es posible, hasta nuestros padres se van a apartar de nosotros. Entonces, cuando vemos todo eso, la gente no quiere, no cree. Hay incredulidad en ellos. Y aquí vamos a ver cómo esta gente se estaba yendo de la presencia de Jesús. Cuando Él comenzó a hablarles la palabra a la cual Dios le había enviado. Y vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por un día más que me diste de vida. Venimos delante de tu presencia, dándote honra y gloria, Padre, porque solo tú la mereces. Mi Dios, en esta hora me pongo en tus manos como siervo inútil. Padre, necesitado de ti, necesitado de tu palabra, necesitado de tu enseñanza, de tu guianza, Señor. Ayúdame en esta hora, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a hablar tu palabra con denuedo. En el nombre del Padre, yo pongo en tus manos, Señor, a toda la gente que van a oír, Señor, este mensaje. Padre mío, bendícelos. Que ellos no sean como los discípulos que te seguían, Señor, por el interés solamente, sino que sean hombres de verdad, sean hombres que crean en ti, que no se alejen, pasen lo que pase, ellos estén firmes en tu palabra. Yo los pongo en tus manos, Señor, para que ellos, Padre mío, no se alejen de ti, porque el que se aleja verdaderamente no te ha conocido. En el nombre de Jesús, ponemos este mensaje en tus manos, bendícenos con él. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos en Juan 6, del 60 al 71. Y el mensaje se llama Palabra de vida eterna. Jesús les estaba hablando a toda esta gente palabra de vida eterna. Y toda la multitud que le seguía cuando comenzó Jesús a dar sus sermones, la gente comenzó a alejarse de él. Eran discípulos falsos. Y en los tiempos de ahora también tenemos discípulos falsos que siguen a Jesús con un propósito, con ideas erróneas, que dicen yo sigo a Jesús, pero están esperando recibir algo de Jesús. Todos estos discípulos falsos que habla aquí en Juan 6, 60 en adelante, eran hombres que le seguían por los milagros, que le seguían porque Él les daba de comer, por los prodigios que Jesús hacía, por las sanidades que ellos veían. Pero cuando Jesús les comenzó a hablar la palabra de verdad, dice que todos se comenzaron a ir. De una manera que también les dijo Jesús a Pedro, a sus discípulos, ¿se quieren ir también ustedes? Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo,
sabiendo la verdad, dice que les dijo: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Esperemos que en esta mañana, en este día, tú le digas al Señor: pero ¿a dónde iremos, Señor, de ti, si tú solo tienes palabra de vida eterna? Hermano, mucha gente se está desanimando de seguir a Jesús, pero digo, ¿cómo me voy a desanimar de Jesús? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy a ir si Jesús? Si tú eres esa persona que te saliste de la iglesia, que ya no vaya, no te congregas, ¿qué quiere decir? Que verdaderamente tú no eras de Jesús. Tú lo seguías por un propósito propio tuyo. Pensaste algo, lo seguiste por los milagros, lo seguiste por los prodigios. Si sigo a Jesús voy a ser hombre rico. Si sigo a Jesús todo me va a salir bien. Si sigo a Jesús yo voy a estar sano siempre. Si sigo a Jesús voy a hacer milagros. Voy a ser famoso. Y tristemente te fuiste equivocado. Porque cuando seguimos a Jesús de verdad, vemos a los apóstoles. Los apóstoles no les esperó riqueza. A ellos les esperó crucificación. Fueron muertos por Jesús. Fueron a la cárcel. Fueron golpeados como Pablo. Fueron hombres que sufrieron. Pero entonces tú vas a decir, entonces, ¿qué chiste tiene seguir a Jesús? Claro que sí, tiene un chiste. El chiste número uno es que cuando yo muera no voy a ir al infierno. Voy a ir a un descanso y allí no va a ser una temporada, no va a ser 2 años, no va a ser 1 año. Allí va a ser eternamente, en un descanso eterno. Y dice el libro de Apocalipsis que después volveremos otra vez a la tierra a gobernar con Jesús por 1000 años. Esa es la promesa. Lo más hermoso, no ir al infierno. Aquí en esta tierra vamos a sufrir por el nombre de Jesús. Pero en el cielo tendremos nuestra morada, nuestro descanso. Pedro había entendido esto. Los demás no entendieron esto, porque ellos decían, dura es esta palabra. No les gustaba lo que Jesús les hablaba. Y ahorita vamos a leer qué era lo que Jesús les hablaba, pero voy a leer del 60 en adelante. Palabra de vida es esta. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al oír, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. ¿Cuáles discípulos? Los discípulos falsos. Los que no eran verdaderos discípulos. Y en el tiempo de hoy hay muchos discípulos falsos. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué les contesta Jesús? ¿Estas palabras a ustedes les está ofendiendo? ¿Por qué? Porque un hombre que es falso, que no de verdad amora a Jesús en su corazón, la palabra de Dios les ofende. Son ofensa para ellos. Cuando uno les habla a esas gente que tienen una idea errónea de la palabra de Dios, se ofenden, se enojan, porque piensan que uno es el que les está diciendo, no es la palabra. Por eso me gusta leerles. Y el 62 dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, esta gente, como Jesús les hablaba que Él era el pan de vida, que el que comiera de su sangre viviría, tendría vida eterna, sus pecados le iban a ser perdonados. Esta gente le ofendía eso, que Él dijera que Él era el pan de vida, el que bebiera su sangre. ¿Y cómo los vamos a beber la sangre de este varón, de este hombre? Sí, les ofendía que Él les dijera que Él venía del cielo, que Él era el que salvaba a las personas. Esas palabras les ofendía y por eso aquí Jesús en el 62 le dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ya les dije que yo soy el pan de vida, ya les dije que yo solo puedo perdonar pecado, ya les dije que todo el que en mí cree no morirá, tendrá vida eterna.
Ya les dije que yo soy la resurrección y la vida. Ya les dije que soy el Hijo de Dios. A ellos les ofendía esas palabras. Por eso Jesús les dice en el 62, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El 63, el Espíritu es el que da vida a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno quede venir a mí si no le fueres dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿A cuáles fueron sus discípulos que se volvieron atrás? Los falsos, los que nunca estuvieron, porque en Juan 2, 19 dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, por eso se han ido. Y esto no se refiere de una congregación, hermano. No quiera tomar este versículo para su propia chantaje. Esto no se está refiriendo de su congregación, los que se fueron de su congregación a otra iglesia mejor. Porque hay pastores que luego chantajean a las almas con este versículo. Estaban con nosotros, pero se han ido. Estos eran discípulos falsos que decían, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí voy a seguir leyendo. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Estos son los verdaderos discípulos, los que creemos que verdaderamente a dónde iremos. Aunque se ponga difícil nuestra situación, nosotros seguiremos a Jesús, porque ¿a dónde iremos? No hay otro lugar. Esos son los verdaderos. El 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entre ellos había, y uno de ellos les iba a entregar, y este era Judas Iscariote. ¿Cuántos habían creído en Jesús verdaderamente? 11 personas, porque Judas no creyó. Judas estaba allí, era un ladrón, estaba para entregar a Jesús. Dice que ese era diablo, dijo Jesús. Es uno de estos, dice, es diablo. Esta gente le remordía porque Jesús les decía, yo soy el pan de vida. Y algunos se preguntarán, ¿y qué palabra les hablaba de Jesús? Porque ellos decían, al oír mucho, dice el 60, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Cuáles son las palabras que le decían? Les voy a leer tantito antes para que nos demos cuenta cuáles fueron las palabras que Jesús les decía. Porque dice, ¿quién las podrá oír? Porque ellos eran unos religiosos y les seguían por conveniencia. Dice aquí en el 37, les voy a leer del 45 en adelante, dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye el Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué quiere decir? Aquí le está hablando la palabra de Dios. Jesús le está enseñando a todos sus discípulos, a toda la multitud que le seguía. Le decían, escrito está, el profeta
en los profetas y serán, dice, todos enseñados por Dios. Aquí les está diciendo Jesús y serán todo enseñado por Dios. Allí ya a los discípulos no les gustaba. ¿Cómo se hace pasar que es Dios? Si no es el hijo de José, de María, el que nosotros conocemos, ¿cómo él dice que es Dios? Ya estaban rechinando los dientes, no les gustaba. Dice, así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Les está diciendo, todos los que oyen al Padre y aprenden de él, vienen a mí, les decía Jesús, les estaba enseñando. El 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién es el que ha visto al Padre? Aquel que viene de Dios. ¿Quién era el que iba de Dios? Pues Jesucristo. El 47 le dice así. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esas palabras no le gustaba a los discípulos falsos que le estaban siguiendo a Jesús. Que le dijera, el que cree en mí tiene vida eterna. Bueno, ¿quién es para creer en él? El 48, yo soy el pan de vida. Eso no les gustaba a los discípulos falsos, que Jesús hiciera pasar como el pan de vida. Dice el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Qué les dice? Este es el pan de vida que desciende del cielo, para que el que de él comen no muera. ¿Qué les está diciendo? Este es el pan de vida. Y decía, ¿quién es que se está haciendo a él sí mismo Dios? El 51, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Cuando les dijo estas palabras, por eso ellos contestan acá. Cuando les dijo estas palabras, por eso ellos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ellos decían, dura es esta palabra, ¿cómo la vamos a estar escuchando? Este hombre se está haciendo Dios a sí mismo. Está blasfemando. Ellos decían que Jesús está blasfemando. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que Él era el Cristo, que Él era el Dios resucitado, que Él venía a enseñarle, que venía a salvar a su pueblo. Yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo. Cuando oyeron estas palabras, toda la gente no quería seguirle escuchando, porque Jesús, según para ellos, se estaba haciendo el pan de vida. Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ellos decían, pero ¿quién es este? Se enojaron, se murmuraban en sus corazones. ¿Cómo dice que si comemos de ese cuerpo, de ese pan, vamos a vivir? Y el pan que dice, y Jesús le seguía diciendo, y el pan que yo daré es mi carne. Cuando les dijo es mi carne, peor todavía, se enojaban más todavía. ¿Cómo vamos a estar escuchando blasfemia que Jesús está diciendo? Dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús les estaba hablando que Él iba a ir a la cruz, que Él iba a morir por todo el mundo, para que todo el que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. En el 53 le dijo, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estas palabras a ellos les molestaba. ¿Cómo vamos a comer la carne de este hombre? No tendréis vida en vosotros, le dice Jesús. Esas eran las palabras que Jesús les estaba enseñando. Por eso ellos decían, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Y el 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Toda persona, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, entendemos esta palabra. Y yo me gozo cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Gloria a Dios por ese pan. Mi corazón se regocija dentro de mí porque he creído verdaderamente que Jesús es el pan de vida.
Y aunque a veces me desanimo y aunque a veces viene desánimo en mi vida, digo, ay, tanta iglesia, tanta lectura, tengo que leer siempre. Pero ¿sabes qué viene a mi vida? Pero ¿a dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde iremos? Hay dos caminos nada más, el que lleva al cielo y el que lleva al infierno. Al cielo solamente entra el que cree en Jesús verdaderamente, como los 11 discípulos que creyeron verdaderamente que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo y que solamente en Jesucristo había salvación. El verdadero Hijo de Dios no tiene para dónde darle. El verdadero Hijo de Dios se va a desanimar, pero va a seguir a Jesús. Y estas palabras son agradables para un hijo verdadero de Dios. Y dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, y yo en él. Estas palabras los falsos no querían seguirle. Dice, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente para siempre. Esas eran las palabras que Jesús les estaba enseñando a estas personas. Y es por eso que dice el 60, donde dice palabras de vida, son palabras de vida eterna. Esta es palabra de vida eterna, lo que Jesús les estaba hablando a estas personas. Pero en el 60 dice, al oírla, muchos de sus discípulos, que eran estas personas, entre comillas, eran discípulos. En el tiempo de hoy hay muchos discípulos que siguen a Jesús por interés. ¿Y qué dijeron ellos cuando estaban escuchando las palabras que ya le leí? Dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Dice el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Y vamos a ver qué les ofendía. Vamos a ir al 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Eso era lo que le ofendía a ellos, porque he descendido. ¿Qué les decía Jesús? ¿Qué les dijo? ¿Esto les ofende? ¿Qué les dice Jesús acá en el 38? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo a nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es lo que Jesús le está diciendo. Y les vuelve a decir de nuevo, ¿y qué pasaba con ellos? Dice, y muchos murmuraban. Entonces, los judíos, ¿qué hacían los judíos? Murmuraban, les seguían por conveniencia, porque les daba de comer, porque les vían milagros. ¿Y qué decían ellos? Jesús le vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y esas palabras ellos no la podían entender. Por eso Jesús acá en el 6:61 le dice, ¿y esto os ofende? Estas palabras que yo les estoy diciendo les ofende. Muchas personas de ahora se están alejando de la iglesia. Están dejando la congregación. ¿Por qué la están dejando? ¿Por qué están alejándose de Jesús? ¿Por qué se están yendo al mundo? Porque no encontraron lo que ellos pensaban encontrar en Jesús. Ellos iban buscando riqueza de este mundo. Iban buscando cosas terrenal. No iban buscando a Jesús y no creyeron que Jesús
es el Hijo de Dios. Y es por eso que se están alejando, no de una congregación, sino se están alejando de Jesús y se están yendo al mundo. Por eso vemos a muchos hombres allá afuera diciendo, yo predicaba, yo era pastor, yo era ministro del Señor. Y me alejé porque me di cuenta que todo eso era falso. Aquí estos judíos decían, pero ¿quién es este? ¿No este es el hijo de José, el carpintero, el hijo de María, el que nosotros conocemos? Porque ellos no creían que Jesús era el Salvador del mundo. Así hay mucha gente en el tiempo de hoy. Se están alejando de Jesús, se están alejando de la fe de Jesús y se están yendo al mundo y andan allá revolcándose otra vez como el perro en su vómito, como la marrana en el lodo. ¿Por qué? Porque no consiguieron lo que ellos pensaban hallar en Cristo Jesús. Esta gente murmuraban de Jesús, no creían. Y aquí en el 44, en el 43 dice, Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Estas palabras ellos no las podían resistir, por eso acá en el 61 te voy a llevar, y les dice Jesús en el 61, ¿y esto os ofende? ¿Estas palabras que les estoy hablando a ustedes les está ofendiendo? En el 62 le dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué les dice? Ahora si me vieran subir al cielo y estar sentado a la diestra de mi Padre, yo creo que se mueren de coraje. ¿Por qué? Porque ellos no creían. El 63 dice, el Espíritu es el que da vida, a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Qué les dice Jesús? Las palabras que yo les estoy hablando a ustedes son espíritu y son vida. Pero hay uno de ustedes que no creen, y así está la iglesia del Señor. Así está en la iglesia. Ahí está la cizaña. Ahí está escondida detrás de las bancas. ¿Y qué están haciendo? Murmurando en sus corazones. Ay, qué difícil estar aquí en la iglesia. Qué difícil es estar aquí escuchando al pastor. Qué difícil es escuchar este video que está hablando este hermano. Qué difícil es estar leyendo la Biblia. Qué difícil es orar. La gente se cansa. La gente está aburrida porque no han entendido el propósito del Señor. Pero el verdadero Hijo de Dios, como los discípulos, como Pedro, como Juan, Jacob, ellos entendieron que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo y que no había salvación en ningún otro. ¿Y qué le dice? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Esa gente que antes le seguía, discípulos falsos, esa gente le entregaron a Jesús. Esa gente le seguían por conveniencia, porque él sabía quiénes le iban a entregar. El 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Verdaderamente damos gracias a Dios por los que hemos sido alcanzados por Jesucristo, en medio de la tribulación, en medio del dolor, de la angustia, de la enfermedad. Seguimos creyendo que Jesucristo es el Dios viviente y que Él es un Dios perfecto y que no hay otro como Él. En medio de toda la tribulación, viene a nuestras mentes, pero ¿a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? El otro día le comentaba al pastor y le decía, pero ¿a dónde vamos a ir, pastor, si solo Dios tiene palabra de vida eterna? ¿Hay desánimo en los verdaderos hijos de Dios? Sí, viene desánimo. A veces nos desanimamos de ver que lo único que ves en tu vida es puro chicote. Lo único que ves en tu vida es enfermedad.
Pero al final nos damos cuenta que un día descansaremos en la presencia del Señor. Y ese es el gozo que nos hace seguir en el camino del Señor. Ese es el gozo. ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? El 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esos fueron falsos. Un día platicaba con una hermana que Dios la está usando en una congregación y me contaba cómo los que estaban dirigiendo se alejaron del Señor, abandonaron la obra y se alejaron de Él. Esos eran discípulos que estaban por conveniencia, por dinero, por saciar su carne, no por hacer la obra del Señor. Qué triste es eso. Dice el 66, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Jesús en ese momento dice, wow, ya Jesús sabía que toda esa gente le iba a dejar. Y también sabía que estos 11 que se iban a quedar creían de verdad en él. Por eso se atrevió y les dice, ¿acaso se quieren ir acaso también vosotros? Pero qué hermoso cuando le contesta Pedro. Espero que tú seas un Pedro. Espero que tú seas un Pablo, un Juan. Que digas, aunque muera por el evangelio del Señor, voy a seguir adelante. Aunque me desanime, yo voy a buscar a mi Señor. Cuando te sientas desanimado, en lugar de alejarte, corras a la Biblia y te llenes de ella, te sacies de su palabra, en lugar de alejarte del Señor, porque ¿a dónde vas a ir? Ojalá tú seas un Pedro. Dice, respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Jesús también ya sabía que uno de ellos era el diablo. No les decía claramente quién era. Jesús ya sabía quién era el traicionero. Jesús ya sabía que Judas era traicionero y que lo iba a entregar. Y vamos a terminar aquí. Dice, hablaba de Judas Iscariote, de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Cuando les hablaba de Judas Iscariote. Y en Juan 19 les dice, en primera de Juan 2, 19, ¿qué les dice? Estaban con nosotros, pero se han ido porque no eran de nosotros. Y no se refiere a una congregación, hermano. Usted, pastor, que le gusta chantajear a los que están allí, a sus miembros, no los chantajee. Si ellos se van a otra mejor iglesia que la que están. Yo me he ido de 3 iglesias no porque eran buenas. Me fui de esas iglesias porque eran malas, mala enseñanza, malas. Y yo me di cuenta a través de la palabra que ellos estaban mal, que estaban hablando mal, estaban enseñando mal. Entonces no me fui de Jesús, me fui a otro lugar que me enseñaran mejor, a donde la Biblia es clara, donde la Biblia se nos enseña claridad de la Biblia. Entonces, ¿puede usted irse de una congregación para irse a otra mejor? Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Y eso no quiere decir que usted era un discípulo falso, sino que usted es un discípulo que verdaderamente cree en Jesús y quiere saber más de Jesús. Y si en su iglesia no le está enseñando esa congregación, si su pastor es un pobre pastor que tiene allí unas cuantas enseñanzas, y usted ve que hay alguien que enseña bíblicamente mejor, váyase a ese lugar a donde le enseñen mejor claridad. Pero eso no quiere decir que usted ya deja de ser discípulo del Señor. No está hablando de eso, porque yo he escuchado a muchos pastores que chantajean a su congregación, a sus miembros. Estaban con nosotros, pero se han ido porque no eran de nosotros. No. Si usted no se ha ido de Jesús, usted sigue siendo de Jesús, porque usted no es de ningún hombre. No es del pastor, no es de tal dominación o de tal congregación. Usted es de Cristo. Y si es de Cristo, siga a Cristo. Amén.
Por eso Juan dice, estaban con vosotros y usan ese texto mal, equivocado, para chantajear. Y no se deje chantajear, hermano. Yo no me preocupo que digan, estaba aquí, pero se fue porque no era de aquí. No era de la congregación, porque yo soy de Jesús. Yo soy de Jesucristo. Y le voy a ir a Pedro como último para que vean qué era la piedra del ángulo. Trompezaderos para los que no creyeron. A segunda de Pedro. Y aquí vamos a terminar para... En segunda de Pedro 2, del 6 al 8, dice así, dice Pedro aquí, y si condenó por destrucción a las ciudades, perdón, estoy mal, es primera, estaba en segunda, segunda de Pedro. En segunda de Pedro, en primera de Pedro, perdón, por eso me equivoqué, en primera de Pedro 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Estas personas se regresaron avergonzadas, no creían. Ajá, no será avergonzado, dice. Dice el 7, dice... Dice el 7, para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Para los que creemos, Jesús es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el 8 dice, y piedra de trompiezo y roca que hace caer. Jesús, para los que hemos creído, Él es precioso. Pero los que no han creído, es una roca que los hace caer y trompiezan en ella. Y como no creen, prefieren perderse y ir al infierno. Espero que tú no seas ese correlón, que no corras de Jesús. Cuando la tribulación vengas, te humilles y lo busques, te rindas a Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús hemos dado tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que no somos expertos, pero tu palabra es verdad y esa, Señor, nos da confianza que nunca regresará vacía. Padre, ponemos a todos los hombres que han creído en ti, Señor, y que entiendan los que se están yendo de ti, que verdaderamente no pertenecen a tu reino, Señor. Que ellos solamente te han seguido por conveniencia propia, por fama, por dinero o por todas las sanidades que tú hacías y les dabas de comer. Señor, nos ponemos en tus manos. Sea usted, Señor, mostrándonos y que no se sigan engañando, Señor, sino que reconozcan que el que te sigue es verdadero hijo de Dios y que no se rinde, no importando la circunstancia, no importando el dolor, no importando lo que les pase. Seguirán adelante porque han creído que solo tú tienes palabra de vida eterna. Padre, ponemos este mensaje en tus manos, lo que no hemos podido explicar. Yo sé que usted lo hará. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén.